Bueno, para explicar la idea que hay detrás del test de homogeneidad de variancias del EBN. Habíamos dicho que este test lo que hace es una ANOVA, tomando como variable respuesta el valor absoluto de los residuos del modelo dentro de cada grupo. Por ejemplo, en este caso tomé un DCA tiene un factor con 3 niveles, el rojo, el verde y el azul, y en cada nivel hay 5 replicaciones. Entonces, si uno calcula los residuos serían el valor observado menos la media del grupo, en este caso el grupo rojo, y todo eso le tomamos el valor absoluto. El valor absoluto, recuerden que son siempre positivos, son como distancias que vienen a estar representadas por estas barritas. Entonces, si a nivel poblacional entre grupos hay homocedasticidad, uno esperaría que estas barritas sean todas muy parecidas. Y si uno hace una ANOVA tomando como variable respuesta estos valores absolutos de los residuos, no esperaría rechazar la hipótesis nula de que los promedios poblacionales de estas barritas, ya no de la variable i, sean iguales. Mientras que si hay heterocidasticidad, como en este caso, uno debería esperar rechazar la hipótesis nula de igualdad. En este caso vemos que el promedio en el grupo verde, de la altura de las barritas, es mayor o tiende a ser mayor, o uno esperaría que sea mayor, al promedio en el grupo rojo y en el grupo azul. Entonces, si hacemos una ANOVA de nuevo con variable de respuesta el valor absoluto de estos residuos, esperaríamos rechazar la hipótesis nula de que los promedios poblacionales de las barritas sean iguales. Esa es la idea que hay detrás de un test de Levene. Fíjense que acá usé la media como centro. Ya sabemos que en Levene también podemos usar la mediana. Al final del video vamos a decir algo sobre eso. Ahora hagamos el test de Levene en R con la función Levene y con el ANOVA para ver si nos van iguales. Acá generé un set de datos, que son 30 datos en total, un nivel con 3 factores, A, B y C, y la variable de respuesta que es I, una variable continua. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es un exploratorio con un boxplot, en donde usamos la fórmula conocida y en función de X de datos. Tenemos el boxplot. Vamos a concentrarnos solamente en la dispersión o en la homocedasticidad. Acá pareciera que el grupo C es más disperso que el grupo A y B, y entre el grupo A y B pareciera que la dispersión es igual. Bueno, vayamos al test de Levene a ver qué nos dice. Sabemos que en Levene, para Levene necesitamos los residuos del modelo, entonces primero tenemos que hacer el modelo. Entonces hacemos el modelo ANOVA con la función AOV, con la misma fórmula y en función de X de datos. Y le pedimos un summary. Bueno, desde el punto de vista de la ANOVA tradicional, al 10% rechazamos la hipótesis nula de igualdad de promedios poblacionales de la variable i. Pero en este caso no estamos interesados en eso, así que seguimos adelante. Vamos a hacer el test de Levene. Para eso llamábamos a la librería car. Recuerden que si no la tienen instalada, primero la deben instalar y después llamarla. Aquí simplemente la estamos llamando porque ya está instalada. Entonces, era Levene test y acá había dos formas de hacerlo. Una es directamente llamar el modelo. Y le decimos que como centro nos tome la media, min. Vemos que no podemos rechazar la hipótesis nula de igualdad
de variancias a nivel poblacional entre los grupos. La otra forma de hacerlo era con la formulita. Y en función de x, de datos, con el centro en la media. Nos da lo mismo. Y ahora hagamos el ANOVA con los residuos a ver si nos da igual. Entonces, para calcular los residuos, lo que nosotros podríamos hacer es agregar una columna en el set de datos que nos dé para cada registro el valor del promedio del grupo. Para eso en R hay una función. Entonces, la función es AVE, pero ahora vamos a ver cómo funciona. Primero le decimos al set de datos, agregar una columna que la vamos a llamar media. Y vamos a usar la función AVE. La función AVE le decimos de datos, la variable i, agrupado por datos, la variable x, que es un factor, calculame la función, la media, min. Si imprimimos datos, vemos que nos agregó una columna de media. Fíjense que para todos los del grupo A tienen la misma media, 9,75. Todos los del grupo B, la misma media, 9,96. Y el grupo C, 10,80. Entonces ahora, si queremos los residuos, el valor absoluto de los residuos, deberíamos agregar una columna más que tome el valor absoluto de i menos la media. Bueno, entonces le decimos al set de datos, agregarle una columna que la vamos a llamar res. Le decimos que sea el valor absoluto de datos i menos datos media. Y si imprimimos datos, acá tenemos la nueva columna res, que es el valor absoluto de los residuos para cada registro, o sea, para cada fila. Y entonces ahora el test del EBN no sería otra cosa que hacer una ANOVA con variable predictora x y variable de respuesta esta res. Bueno, hagámoslo. Vamos a llamarlo LEBN. Entonces hacemos una ob res en función de x de datos. Y le pedimos el summary del EBN. Vamos a limpiar acá y lo vamos a comparar con la función. Esto es lo que nos da la función de car. Y este es el resultado. Fíjense que la función de car no nos da ni la suma de cuadrados ni los cuadrados medios, simplemente nos da el valor del estadístico f y su p-valor asociado, que nos dan iguales, ¿no? Simplemente hay una diferencia en el redondeo. Ahora, dos palabras sobre el centro. Nosotros habíamos usado acá el centro de la media. Ahora, ¿qué pasaría si hay una situación en donde los grupos son homogéneos respecto de la variancia, pero en un grupo aparece un outlier, por ejemplo, como en el verde? Este outlier podría ser producto de que hayamos medido mal, de que esté contaminada la muestra, o simplemente es un outlier porque un outlier no tiene probabilidad cero en una distribución normal. Es muy poco frecuente, es muy poco probable, pero puede aparecer. Ahora, nosotros sabemos, de descriptiva, que la media es muy sensible a los outliers. Entonces, en este caso, en donde nosotros asumimos que hay homocedasticidad entre los grupos, pero apareció en el grupo verde un outlier,
el promedio del grupo verde estaría más arriba, o sea, sería mayor que el promedio del grupo rojo y el promedio del grupo azul. Y si hiciésemos el ANOVA, muy probable rechazaríamos la hipótesis nula de igualdad de promedios poblacionales de los residuos en valor absoluto. Y este rechazo sería un error, ¿no? Sería un error de tipo 1. Estaríamos rechazando cuando en realidad no deberíamos rechazar. Entonces, para solucionar esto, una posibilidad es, en vez de tomar la media aquí en cada uno de los residuos, cuando calculamos los residuos, es tomar la mediana. Que la mediana es una medida más robusta, es decir, menos sensible a la presencia de outliers. Entonces, si nosotros en nuestro exploratorio vemos de que en algún grupo hay presencia de outliers, y tal vez cuando hagamos el test de homogeneidad deberíamos usar o podríamos usar la mediana en vez de la media como centro para tener una medida más robusta. Bueno, para utilizar la mediana en la función de CAR, lo único que deberíamos hacer es decir median acá, en centro median. Fíjense que el p-valor cambia. Nos da igual. Y si quisiésemos hacerlo a mano, deberíamos agregar una nueva columna a nuestro set de datos, en donde en vez de calcular la media, calcule la mediana. Fíjense que ahora tenemos una columna con medianas. La mediana del grupo A, la mediana del grupo B y la mediana del grupo C. Y entonces ahora deberíamos hacer unos residuos, vamos a llamarlos residuos mediana. Y acá le hemos llamado mediana. Y acá nos agregó otra nueva columna con los residuos en valor absoluto desde la mediana. Y ahora deberíamos hacerle la ANOVA, pero con variable respuesta, los residuos desde la mediana y la predictora siempre x, nuestro factor. Bueno, ahí lo tiramos, vamos a limpiar acá, a ver si nos da igual. Esto nos da la función car, y esto nos da, si lo hacemos nosotros con el ANOVA, fíjense que es igual el estadístico de prueba y el p-valor asociado. Bueno, eso es todo.